Bien. ¿Tienes audio, no, Álvaro? Hola. Bueno, entonces vamos a comenzar con las valvulopatías del lado derecho. Hemos visto las valvulopatías del lado izquierdo. En el lado derecho se encuentra la válvula tricuspidea y la válvula pulmonar. Quiero que se fijen en esa imagen del lado derecho, es un corazón con un corte tangencial normal, y más allá a la derecha está, mejor dicho, en ese dibujo la válvula pulmonar, la válvula tricúspide está normal y la válvula pulmonar también está de características normales. En cambio, en el cuadro pequeño, fíjense, la válvula tricuspidea está eh, insuficiente, por lo que se está observando el reflujo o el retorno del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. Bien, entonces ustedes ya saben que es una insuficiencia, no es nada más que la ampliación, si quieren, o la dilatación de la válvula, en este caso de la válvula tricuspidea, que comunica obviamente entre el ventrículo derecho y la aurícula derecha. Se produce una insuficiencia tricuspidea cuando no existe la coaptación completa, es decir, que las valvas no se cierran herméticamente, por lo cual se va a producir el reflujo o el retorno de la sangre del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha. Esa regurgitación se va a producir durante la sístole del ventrículo derecho. Entonces, básicamente en eso consiste la insuficiencia de la válvula tricuspidea. En cuanto se refiere a la clasificación de la insuficiencia, podemos clasificarla en dos: una de tipo funcional y, eh, y la otra que es orgánica. Por lo tanto, vamos a ver las dos. eh, Bien, la insuficiencia tricuspidea de tipo funcional es la causa más frecuente porque en este caso se produce la dilatación del anillo tricuspidio, por eso es funcional. Eso significa que no existe en su estructura anatómica daño, no existe engrosamiento, no existe retracción del aparato subvalvular, de las cuerdas tendinosas, de los músculos papilares. Lo único que vamos a observar cuando es funcional es la dilatación del anillo tricuspidio, donde se encuentran obviamente insertados las valvas, de tal manera que si se dilata, pues obviamente va a dejar un orificio por el cual va a refluir, va a retornar del ventrículo derecho hacia la aurícula derecha, va a producir una regurgitación. Entonces, esa es la característica de la insuficiencia tricuspidea funcional, solo por la dilatación del anillo tricuspidio. ¿Cuáles son las causas? Las causas principales, el origen para que se produzca este tipo de insuficiencia tricuspidea son justamente las patologías pulmonares. Como verán ahí en el cuadro, tenemos la hipertensión, por ejemplo, secundaria a una embolia pulmonar. Una embolia pulmonar nos va a dar una insuficiencia cardíaca derecha aguda, por lo tanto nos va a provocar una insuficiencia tricuspidea derecha. Es una de las causas. También la hipertensión arterial pulmonar severa nos va a provocar el problema de la insuficiencia de la válvula tricuspidea. Luego tenemos la hipertensión pulmonar crónica de cualquier etiología. En este grupo hay que tomarlo muy en cuenta a los pacientes que tenemos, sobre todo en nuestro medio, a los mineros, porque ellos tienen una hipertensión pulmonar crónica, por lo tanto, ellos desarrollan el problema de la insuficiencia cardíaca derecha. Entonces hay que tomar muy en cuenta esa situación. Esa es una de las principales causas en nuestro medio.
Bien, ¿cuáles son las características, por lo tanto, de la insuficiencia tricuspidia de tipo funcional? Esta insuficiencia, como es funcional, va a normalizarse. Puede normalizarse siempre y cuando la patología pulmonar, en este caso la hipertensión pulmonar, vuelva a sus valores normales. En ese caso, la insuficiencia tricuspide de tipo funcional va a volver a la normalidad porque no hay daño estructural, simplemente se ha producido por dilatación del anillo valvular. Entonces, es una de las características. Pero en otro tipo de situaciones, como vamos a ver, por ejemplo, en problemas de alteraciones de tipo miocárdico, en una miocarditis, por ejemplo, ambos ventrículos, tanto el izquierdo como el derecho, van a encontrarse dilatados. Por eso se dice miocardiopatía dilatada. Por lo tanto, el anillo, el anillo aurículo-ventricular tricuspidio también va a estar dilatado. Una cosa de resaltar es que muchas veces la insuficiencia valvular tricuspidia va acompañada siempre de un problema de la válvula tricuspidia, digo de la válvula mitral. Cuando hay problemas de la válvula mitral, como hemos visto ya el día de ayer, va a repercutir en el lado derecho, hemos mencionado ayer. Por lo tanto, muchas veces siempre está acompañado el problema de la válvula mitral con el problema de la válvula tricuspide. Bien. ¿Cuáles las características de la insuficiencia tricuspidea orgánica? En este caso, orgánica ya significa que hay daño a nivel de las valvas, de los velos de la válvula tricuspidia. No solamente de eso, también del aparato valvular, hemos dicho cuerdas tendinosas, del anillo valvular también y de los músculos papilares. ¿Cuál es la etiología? Hemos visto ya en las anteriores valvulopatías que una de las principales causas es la fiebre reumática. Entonces, después de muchos años de que uno ha padecido fiebre reumática, después de 20, 25 o 30 años, aparece la valvulopatía reumática. Ustedes ya saben perfectamente. ¿Cuáles son sus características anatomopatológicas? Porque hay daño orgánico, daño estructural. Fíjense, retracciones cicatrizales, fusión del aparato subvalvular, en este caso está refiriéndose a las cuerdas tendinosas y a los músculos papilares que sostienen las valvas. Acortamiento de las cuerdas tendinosas, fíjense. Entonces, digamos, ya volvemos a repetir, se acompaña generalmente de valvulopatía mitral, ¿ya ve? Entonces, cuando hay un problema de la válvula mitral, también va a haber un problema de la válvula tricuspidia. Otras causas, fíjense al lado derecho, tenemos la enfermedad de Ewigstein, que es una colágenopatía. Luego tenemos la ruptura de las cuerdas tendinosas, tenemos cuerdas tendinosas, tenemos el la endocarditis bacteriana, hay disinjerto bacteriano, obviamente el proceso infeccioso va a afectar a las válvulas. Entonces, la endocarditis bacteriana es también otra causa. El consumo de algunas drogas, como por ejemplo la heroína, puede ir a lesionar a la válvula tricuspida. ¿Por qué? Me dirán, porque los drogadictos se inyectan pues con agujas contaminadas en la vena y como saben, de las venas desembocan justamente en el corazón derecho. Por lo tanto, los que consumen droga pueden provocar este tipo de problemas a nivel de la válvula tricuspidia. La disfunción del músculo papilar, o sea, de los músculos del aparato subvalvular, por un problema de un infarto que pueda presentarse en el ventrículo derecho. Fíjense, casi son causas similares con las que hemos visto ayer en el problema de la válvula mitral, ¿verdad? Bien.
En cuanto a su fisiopatología, la fisiopatología, vuelvo a mencionar para que no se les olvide, es el camino, es el mecanismo, cómo se va a producir toda esa alteración. Una vez que tengamos la insuficiencia de la válvula tricuspidia, pues se va a producir una regurgitación en la sístole hacia la aurícula derecha, una regurgitación, es decir, que una cantidad de sangre durante la sístole del ventrículo derecho va a ir hacia la arteria pulmonar y otra cantidad que refluye va a ir, o va a retornar, va a retroceder, si quieren la palabra, hacia la aurícula derecha. Por lo tanto, sabemos perfectamente cuando son insuficiencias, producen una sobrecarga de volumen, tanto a nivel del ventrículo derecho como de la aurícula derecha. Entonces, va repercutiendo en forma retrógrada, se va a producir la dilatación de la aurícula derecha y del ventrículo derecho, se incrementa sus presiones intraventricular y intraauricular, lo cual se va a transmitir, fíjense, es casi el mismo mecanismo en todas las otras valvulopatías que hemos visto, se transmite en forma retrógrada hacia el sistema venoso, hacia los vasos pulmonares. De los vasos pulmonares va a ir ese incremento de presión hacia el sistema venoso general, central se dice en este caso. Por lo tanto, ¿eso qué nos va a ocasionar? Nos va a ocasionar problemas del corazón derecho, una ingurgitación yugular derecha, una hepatomegalia por congestión a nivel del hígado, edemas, finalmente ese paciente va a llegar al, al, al edema generalizado y puede llegar a la anasarca, como ustedes saben. Ya. Bien, el cuadro clínico. El cuadro clínico. Por mucho tiempo pueden estar estos pacientes asintomáticos, es decir, que no van a presentar síntomas. Eso sobre todo en la etapa inicial, en las etapas iniciales. Posteriormente, cuando ya hay el compromiso de la aurícula derecha, el compromiso ya, el incremento de la presión pulmonar, la hipertensión pulmonar nos va a ocasionar incremento de la presión venosa sistémica, con lo que vamos a tener hepatomegalia a la palpación, congestión hepática, que puede llevar a un cuadro de una cirrosis hepática de tipo cardíaco. En este caso se dice cirrosis cardíaca. Estos pacientes clínicamente van a presentar dolor en el hipocondrio derecho. ¿Por qué van a presentar? Porque justamente va a haber hepatomegalia, por lo tanto ustedes saben que si se distiende la cápsula de Gleason va a provocar pues un dolor. Y obviamente a la palpación tendremos una hepatomegalia, puede ser de acuerdo al grado, 2 través de dedo, 3 través de dedo, 4 debajo del reborde costal. Y una situación mucho más avanzada, lo que se denomina hígado tricuspidio, se debe a que se presenta ya en esos casos necrosis a nivel hepático centrolobuliártice. Eso es mucho más grave en un cuadro mucho más avanzado. Y como verán, finalmente puede llegar a la cirrosis hepática, lo que se denomina cirrosis cardíaca. ¿Por qué? Porque el problema que se ha ocasionado en el hígado es como consecuencia justamente del problema valvular de tricuspidio derecho y después en el otro cuadro veremos también el problema de la válvula pulmonar. Aquí vamos a volver a repetir algunos de los signos. Se produce la dilatación del ventrículo derecho, por lo tanto vamos a encontrar un soplo a la auscultación. A la inspección vamos a observar en ese paciente
un levantamiento, es decir, unos movimientos sistólicos en la región paraesternal izquierda baja, más o menos en el lugar del foco tricuspidio, y eso puede irradiarse frecuentemente a la región epigástrica. Entonces vamos a observar unos movimientos pulsátiles en epigastrio. Eso nos está indicando que hay una hipertrofia ventricular derecha, un crecimiento del ventrículo derecho por el problema de la insuficiencia de la válvula tricuspidia. Un abombamiento de esta región, sobre todo en personas delgadas y en niños y en adolescentes. Podemos observar un pequeño abombamiento en esa zona. El soplo va a ser de tipo sistólico, recurgitante, lo cual vamos a encontrar a la auscultación en el foco tricuspidio. Ustedes saben que el foco tricuspidio se encuentra en el cuarto espacio intercostal, cerca a la base de la apéndice sifoides, en la línea paraesternal izquierda. Entonces, el soplo es bastante intenso, presenta un retumbo por el hiperflujo que se presenta a ese nivel. Ayer habíamos hablado de la maniobra de Rivero Carvalho. En este caso también se puede hacer esa maniobra que consiste en una apnea postinspiratoria que nos va a facilitar o nos va a hacer auscultar más claramente ese soplo que vamos a encontrar en foco tricuspidio. Los otros signos que vamos a encontrar, hemos hablado ya de la hipertensión pulmonar que va a presentar este paciente. Entonces, hay una cosa importante que quiero aclarar. La hipertensión arterial pulmonar, si no se presenta en el paciente, eso significa que es más bien un daño orgánico de la válvula tricuspidia. Pero si vamos a encontrar hipertensión pulmonar en ese paciente o nos van a reportar el estudio de la ecocardiografía, si nos dice que hay hipertensión pulmonar, pues vamos a suponer que esa insuficiencia de la válvula tricuspidia es de tipo funcional. Pero si no hay un cuadro de hipertensión pulmonar marcado, entonces esa insuficiencia de la válvula tricuspidia será pues de tipo orgánico. Eso es importante, conocer si ese paciente tiene hipertensión pulmonar. El diagnóstico, lógicamente, lo vamos a hacer a través de los exámenes que ya conocemos. Ustedes saben que vamos a pedir los exámenes básicos. Vuelvo a repetir, los otros exámenes de rutina. De rutina, pues, se los pide, ¿no? El hemograma, glicemia, creatinina, eso ya no vamos a volver a repetir, porque eso ya se debe pedir de rutina. Nos abocamos más a nuestros exámenes básicos que vamos a pedir dirigidos a la parte cardíaca. Primeramente vamos a pedir un electrocardiograma. ¿Qué vamos a encontrar? Esa gráfica del electrocardiograma no está muy nítido, no van a poder apreciar las características, pero vamos a mencionarles que va a presentar un cuadro de insuficiencia tricuspidia a nivel del electrocardiograma. Hemos dicho que hay problema del lado derecho, entonces vamos a tener pues un crecimiento del auricular derecho, un crecimiento o dilatación del ventrículo derecho, una sobrecarga, hemos dicho igual en la fisiopatología que existe sobrecarga de volumen, en este caso una sobrecarga de tipo sistólico. Y podemos observar también incluso alteraciones en el segmento ST, que es del electrocardiograma, y de la onda T, que va a estar invertida. Esas son características de un cuadro de una patología que está comprometiendo el corazón derecho, con lo que podemos ver justamente el crecimiento de aurícula y de ventrículo, derecho, y la sobrecarga que se presenta en estos pacientes. Si hay un compromiso de la válvula mitral asociado,
Podemos encontrar en el electrocardiograma una onda P mitral. Ustedes saben, semiológicamente han debido llevar lo que se dice la P mitral. Un eje desviado a la derecha. ¿Por qué a la derecha? Porque obviamente, ¿cuál está comprometido? Está comprometido el ventrículo derecho, aurícula derecha, por lo tanto el eje eléctrico del corazón se va a dirigir al lado derecho. Podemos encontrar también un bloqueo de rama derecha. Entonces son las, eh, las características más importantes del electrocardiograma. Radiológicamente, bueno, ustedes ya van a irse imaginando, porque se supone ya, radiológicamente, vamos a encontrar la dilatación de la aurícula y del ventrículo derecho y podemos encontrar signos radiológicos de una hipertensión pulmonar. Ah, en la radiografía, en el borde derecho de la silueta cardíaca, el segundo arco corresponde a la arteria pulmonar. Por lo tanto, si ese segundo arco va a estar muy prominente, muy crecido, si quieren, radiológicamente, eso nos estará indicando ya que ese paciente tiene hipertensión pulmonar. Es típico ver en la placa, en el borde derecho, la prominencia del segundo arco del borde izquierdo, lo que nos está indicando que tiene un problema de hipertensión pulmonar. Luego, lo más importante, ya saben ustedes, el estudio de la ecocardiografía o ecocardiograma, como quiera llamarse, nos va a mostrar pues todas las características estructurales dañadas que tiene la válvula. En este caso nos hará conocer sobre el grado de insuficiencia de la válvula tricuspidia y las características. Si es funcional, simplemente nos va a demostrar que está dilatado el anillo valvular, pero si es orgánico, entonces podemos encontrar, por ejemplo, vegetaciones, si se trata de una endocarditis bacteriana, a nivel de las válvulas o de los velos. Puede haber ruptura de cuerdas tendinosas, también nos va a mostrar. Y nos va a medir también el flujo regurgitante que va a presentar este paciente. Nos puede informar también respecto a la sobrecarga de volumen que presenta el ventrículo derecho. Entonces, la ecocardiografía es pues importante. Como ven ahí abajo, la ecocardiografía Doppler. Doppler es el que nos muestra los flujos y las presiones. En este caso nos va a informar respecto al flujo, al grado del reflujo o de la regurgitación a nivel de la válvula tricuspidia. Entonces, es muy importante el estudio de la ecocardiografía. Y hemos indicado también que podemos pedir otros estudios más sofisticados tal vez, pero lo más importante estamos viendo acá. En cuanto se refiere al tratamiento, el tratamiento de la insuficiencia tricuspidia funcional será pues tratar de controlar el cuadro de la hipertensión arterial pulmonar. Si desaparece la hipertensión arterial pulmonar, pues se va a solucionar, se va a normalizar el problema de la insuficiencia tricuspidia funcional. O si hay un cuadro concomitante de la válvula mitral, una vez que se haga el tratamiento de la válvula mitral, ya sea medicamentoso o quirúrgico de la válvula mitral, pues la válvula tricuspidia va a mejorar su insuficiencia. Ese es el tratamiento básico de la insuficiencia tricuspidia funcional. En cambio, la insuficiencia tricuspidia orgánica, pues generalmente va a ser de tipo quirúrgico. Lo que hay que ver clínicamente es que si no hay un compromiso hemodinámico, podemos esperar todavía el tratamiento quirúrgico, pero si ya está con un compromiso hemodinámico, con
insuficiencia cardíaca derecha, clase funcional 3 o 4, el procedimiento obviamente va a ser quirúrgico con reemplazo valvular, ya sea por una válvula biológica, ya sea por una válvula mecánica. Hay algunos procedimientos ahí, pueden fijarse. Hay por ejemplo, la plastía de Vega, es un procedimiento quirúrgico. La resección de valvas que hacen, por ejemplo, en la endocarditis infecciosa para reemplazar por una válvula mecánica. Hay otra técnica, en realidad son técnicas, plastía de Carpentier, y pueden poner anillos flexibles también cuando se trata de problemas solamente de dilatación de los anillos valvulares, o finalmente la prótesis mecánica. Entonces, de acuerdo al grado de lesión valvular, pues será la conducta a tomar. Y saben perfectamente el tratamiento higiénico dietético, se lo puede hacer, eso ya está, eso ya de entrada es lo que nosotros tenemos que indicar a los pacientes. Poca sal, dieta hiposódica, evitar los sobreesfuerzos y todas esas indicaciones. Bien, si nos da tiempo, acabamos esto de la estenosis de la válvula tricuspidia en este caso, pero no creo que nos dé el tiempo. Entonces vamos a ver respecto a lo que es la estenosis valvular tricuspidia. Es lo contrario, ya dijimos, de las insuficiencias. Entonces, sabemos perfectamente que la estenosis es la disminución del área valvular, es el estrechamiento, si quieren, en términos mucho más comunes. En esa pequeña, ¿cómo se llama? En esa pequeña lámina pueden ver la válvula tricuspidia y la válvula mitral. Entonces, ¿qué es lo que produce la estenosis tricuspidia? Constituye pues un obstáculo, constituye una barrera, porque sabemos que va a disminuir el área valvular, se va a estrechar. Entonces, va a dificultar al vaciamiento de la aurícula derecha hacia el ventrículo derecho. Entonces, ¿quién va a sufrir las consecuencias fisiopatológicamente? Pues va a ser en este caso la aurícula derecha. Bien, y eso se va a transmitir hacia el sistema venoso general, hacia el sistema venoso, sobre todo portal, donde va a provocar una hipertensión portal. Todo esto es compromiso del lado derecho. Entonces, bien, el área funcional de la válvula va a disminuir, como hemos dicho. Eso a consecuencia, por ejemplo, de una fiebre reumática que ha sido mal curada como una de las causas importantes. Por lo tanto, puede llegar a ser menos a 1 centímetro cuadrado. Imagínense, igualmente como en la válvula mitral o como en la válvula órtica, el orificio puede reducirse a menos de 1 centímetro cuadrado. Hemos dicho, algunos lo dicen puntiforme, un orificio bastante pequeño que va a dificultar obviamente el pasaje sanguíneo de la válvula, digo, de la aurícula derecha al ventrículo derecho. Entonces, una de las principales causas va a ser la fiebre reumática. Se va a provocar cambios estructurales. Como hemos mencionado, puede haber fusión de las valvas, acortamiento de las cuerdas tendinosas, bordes irregulares, engrosados, etc. Entonces, el daño que se va a producir anatómico va a ser bastante importante. ¿Cuál es el cuadro clínico que vamos a tener en un cuadro de una estenosis? La válvula tricuspidia va a estar estrechada, cerrada, por lo tanto la aurícula derecha va a empezar a dilatarse y va a incrementar su presión intraauricular
y eso va a llevar a que se produzca incremento de la presión venosa sistémica, presión venosa general. ¿Qué vamos a observar? La plétora yugular, lo que conocemos comúnmente como ingurgitación yugular, y muchas veces podemos observarlo también esa plétora a nivel de la cara. Luego, ¿qué nos va a ocasionar? Nos va a ocasionar ese incremento de presión del sistema venoso sistémico, la congestión hepática. ¿Y qué significa eso? Significa pues hepatomegalia. Luego, si continúa el cuadro, vamos a tener pues edema en extremidades inferiores y posteriormente tendremos pues la asitis que puede ser refractaria si no se soluciona el problema del problema valvular tricuspidio. Finalmente puede llegar a lo que hemos visto en el anterior cuadro, a una insuficiencia hepática y finalmente a una cirrosis hepática de tipo cardíaco. Esa es la fisiopatología. Bien, el cuadro clínico. En este caso, cuando tienen una insuficiencia cardíaca derecha, una patología de la válvula tricuspidia, los pacientes pueden llegar a la caquexia cardíaca, se llama así, la caquexia cardíaca. ¿Por qué? Porque el problema de la válvula tricuspidia nos va a llevar a eso. ¿Qué es lo que sucede? Sucede que a nivel de los intestinos se produce un edema. Por lo tanto, ese edema a nivel de los intestinos va a provocar un síndrome que se llama el síndrome de la mala absorción. Por lo tanto, ese paciente, si tiene un síndrome de mala absorción, va a entrar pues en un estado de caquexia. Es decir, ustedes van a ver en algunos slides, pacientes, como dicen comúnmente, se van a secar, son totalmente desnutridos y van a cambiar la coloración de su piel. Se vuelven prácticamente con la piel bastante oscura, negra. Entonces, a eso se llama la caquexia cardíaca por problema de la válvula tricuspidia. Y obviamente, si existe una estenosis de la válvula tricuspidia, el volumen sistólico va a disminuir, no va a llegar la misma cantidad de sangre al lado izquierdo. Por lo tanto, el gasto cardíaco, el volumen sistólico del ventrículo izquierdo va a disminuir notablemente. Por lo tanto, el paciente va a sentir una debilidad generalizada, se va a sentir como si estuviese cansado. Y por disminución del gasto cardíaco,